Hay 1 millón de personas atrapadas en un territorio que Rusia ya no puede alimentar. No es una metáfora, es Kaliningrado, y lo que está ocurriendo ahí ahora mismo podría rediseñar el mapa de poder en Europa del Norte antes de que termine el año. Quédate, porque esto va mucho más allá de un puerto en llamas. Kaliningrado no es una ciudad normal, es una anomalía, un pedazo de Rusia encajado entre Polonia y Lituania sin tocar suelo ruso continental en ningún punto. Durante décadas, el Kremlin lo trató como su arma más silenciosa en el Báltico. Misiles Iskander apuntando al corazón de la OTAN, baterías 400 y una flota naval con salida directa al mar. Una daga perfectamente colocada, pero las dagas también pueden volverse contra quien las sostiene. Cuando las rutas terrestres fueron cerradas por Lituania y Polonia, Moscú tuvo que apostar todo a una sola carta, el mar. Una ruta de más de 1,5 kilómetros, cruzando el Báltico de extremo a extremo desde Kaliningrado hasta San Petersburgo. Era larga, era cara, era frágil, pero era la única, hasta que dejó de serlo. Entre el 22 y el 29 de marzo, cientos de drones ucranianos barrieron los 3 terminales que sostenían esa ruta, Luga, Primorsk y San Petersburgo. Los depósitos de petróleo ardieron durante días. Las grúas de carga se detuvieron y las aseguradoras declararon la zona como área de riesgo bélico, triplicando sus primas de un día para otro. Los trabajadores portuarios dejaron de presentarse, no por cobardía, sino porque nadie les garantizaba que el edificio de al lado no ardería. Al día siguiente, en solo 7 días, el puente que mantenía vivo a 1 millón de personas se vino abajo, y aquí es donde la historia se complica de verdad. Porque Moscú no perdió solo un puerto, perdió la columna vertebral de su disuasión en el norte de Europa. Kaliningrado era el núcleo de la estrategia rusa de negación de área en el Báltico. Esos misiles, esos radares, esas flotas necesitan combustible continuo, repuestos y rotación de personal. Sin una cadena de suministro estable, no son armas, son instalaciones militares que se oxidan lentamente. La OTAN lo sabe. Por primera vez en décadas, el corredor de Suwalki, ese estrecho pasillo de 600 kilómetros entre Polonia y Lituania que Moscú siempre amenazó con cortar, ya no parece vulnerable desde el lado ruso. El tablero se ha dado la vuelta, ahora es Rusia la que está acorralada. Pero aquí viene la parte que deberías escuchar con más atención. Un adversario acorralado es un adversario peligroso. En Moscú hay conversaciones reales sobre si Rusia podría intentar forzar militarmente un corredor terrestre a Kaliningrado. No como provocación retórica, sino como necesidad estratégica de supervivencia. Y eso cambia el cálculo de cada gobierno. Báltico, Varsovia, Bruselas, Washington. El tablero no solo se dio la vuelta, empezó a moverse. Mientras tanto, hay otra historia ocurriendo en paralelo, más al norte, más silenciosa y quizás más importante a largo plazo. San Petersburgo no era solo un puerto comercial, era el cerebro logístico de la flota del norte rusa, la que custodia los submarinos nucleares clase Borei en la península de Kola. Repuestos de precisión, componentes electrónicos, personal especializado, todo pasaba por esos puertos. En marzo, un dron impactó en el astillero de Vyborg contra el rompehielos Perga, un buque híbrido capaz de portar misiles de crucero. Un barco de ese tipo tarda años en construirse. Su destrucción en dique seco no fue un accidente ni un símbolo, fue un mensaje directo a la ambición ártica de Rusia. En ese mismo astillero, Putin colocó personalmente la quilla de un nuevo rompehielos nuclear en noviembre de 2025. Hoy, ese astillero está dentro del alcance de los drones. Piensa en lo que eso significa, y en tierra, en Kaliningrado, la crisis ya tiene nombres y apellidos. En el tercer trimestre de 2025, la región perdió 23 trabajadores. Más del 70% de los desempleados son mujeres mayores de 40 años con estudios universitarios que antes trabajaban en finanzas o administración. El tiempo promedio para encontrar trabajo se ha extendido a 7 meses. Los precios suben, los fertilizantes no llegan, y el salario medio 65 rublo apenas supera el costo de vida básico fijado en 58. No hay hambre todavía, pero hay algo más difícil de medir y más difícil de detener, la sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Y esa sensación, cuando se instala en una ciudad, la vacía más rápido que cualquier crisis económica. El resumen es este: drones que cuestan unos pocos miles de dólares han sacudido los fundamentos de la estrategia rusa, desde el Báltico hasta el Ártico. Las exportaciones de petróleo cayeron un 40% temporalmente y las pérdidas superan los 1 millones de dólares por semana.
dinero que no llega a los frentes, que no paga salarios militares, que no repone munición. Kaliningrado fue diseñada para ser una base de proyección de poder. Hoy corre el riesgo de convertirse en la primera gran carga logística que Moscú no sabe cómo resolver. Las fronteras terrestres cerradas, las rutas marítimas paralizadas, el puente aéreo al límite, y cada semana que pasa, la capacidad disuasoria de esa región se erosiona un poco más, sin ruido, sin titulares, como el agua que horada la roca. Si crees que el Báltico es una historia que ocurre lejos, este es el momento de reconsiderarlo. Lo que se decide ahí en los próximos meses va a definir dónde se traza la nueva línea de seguridad en Europa, y esa línea no afecta solo a los que viven cerca de ella. El próximo análisis entra directo en lo que está pasando en el Ártico y por qué los movimientos de Rusia en esa región podrían ser la historia más importante que nadie está cubriendo. Si quieres estar ahí cuando salga, ya sabes qué botón pulsar.